Hola y bienvenidos a una nueva charla a fondo. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que personalmente me parece de los más alucinantes de la inteligencia artificial. ¿Cómo es posible que una máquina pueda mirar una foto, leer una pregunta sobre ella y entender la conexión? Nosotros lo hacemos sin pensar, pero para una IA, combinar información visual y de texto para comprender el mundo, es un reto monumental. Quizá el gran desafío actual. Y para intentar entenderlo, tenemos aquí un artículo de investigación bastante denso pero fascinante de la Sorbonne Université y otros centros franceses. Nos proponen un modelo al que han llamado BLOC, y la idea es ver qué tiene de especial. ¿Por qué parece ser un paso adelante tan importante en esto que los expertos llaman fusión multimodal? Vamos a intentar desmenuzarlo. Pues sí, y el reto es grande porque para entender la solución, primero hay que entender por qué el problema es tan increíblemente difícil. Todo se reduce a que las herramientas matemáticas ideales para esto, los llamados modelos bilineales, son como un motor de Fórmula 1. ¿Ah, sí? Potentísimos en teoría, pero en la práctica son tan enormes y consumen tantos recursos que son casi imposibles de usar. El artículo es un viaje por los trucos matemáticos, las descomposiciones de tensores que se han inventado para domar a esa bestia. Y BLOC, pues parece ser el truco más listo hasta la fecha. Me gusta esa analogía del motor. Empecemos por lo básico, entonces. Nuestro cerebro es una máquina de fusionar datos. Ves a un amigo, escuchas su voz, reconoces su forma de andar, y todo eso se une en una única percepción. Ahí está, Carlos. No procesamos cada cosa por separado. Pero una máquina, por defecto, sí lo hace. Tiene un montón de números para la imagen y otro montón para el sonido. ¿Cómo los junta de forma inteligente? Esa es la pregunta del millón. Vamos a la parte técnica, pero sin asustarse. Imagina que la IA tiene un larguísimo vector de números que describe una imagen, capturando colores, formas, objetos. ¿Vale? Y otro vector, también larguísimo, para una pregunta, como ¿de qué color es la pelota que está en la hierba? El problema no es analizar la imagen o analizar el texto. El verdadero desafío es modelar las interacciones sutiles entre ambos. La IA tiene que entender que color es una cualidad que debe buscar en la imagen, que pelota es el objeto de interés y que en la hierba es la ubicación que debe verificar. Espera, ¿y por qué no puedes simplemente, no sé, buscar las palabras clave en la lista de características de la imagen? ¿Qué es lo que se pierde con un enfoque tan directo? Parece lo más lógico. Se pierde casi todo. ¿Ah, sí? Sí, porque la relación no es directa. La palabra pelota no se corresponde con un único píxel o una única característica, sino con un conjunto de ellas. Y la palabra color modifica a pelota. Es una red de dependencias. O sea que el problema es que la suma de las partes no es suficiente. Hay que capturar cómo se influyen mutuamente. Exacto. Para capturar esta red de interacciones bidireccionales, necesitas algo más potente. La herramienta matemática para esto son los modelos bilineales. Pero aquí viene el golpe. El número de parámetros, de perillas, que el modelo tiene que aprender, crece de forma cuadrática. Cuadrática. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que la cosa se descontrola muy rápido. Si el vector de la imagen tiene 1000 características y el del texto otras 1000, no necesitas 2000 parámetros. No. Necesitas 1000 por 1000. 1.000.000 de parámetros solo para conectar esas dos cosas. 1.000.000. Y para manejar todas estas interacciones a la vez, los matemáticos no usan una simple lista de números, sino una especie de cubo de números, una estructura más compleja que llaman tensor. Y ahí está el problema. Ese cubo se hace gigantesco muy, muy rápido. Estamos hablando de una cantidad de cálculos que haría que un portátil normal se rindiera y pidiera clemencia. El modelo se vuelve intratable. Vale, lo pillo. El enfoque ideal, el que lo captura todo, es como querer construir un puente con todos los cables posibles conectando una orilla con la otra. ¿Eso es? Sería increíblemente robusto, pero el coste en material y complejidad sería absurdo. Así que, si ese modelo completo es imposible, la gente habrá intentado buscar atajos, ¿no? ¿Cuáles han sido los principales intentos? Exacto. Todo el campo de investigación se ha basado en buscar esos atajos inteligentes. La estrategia se llama descomposición de tensores, que es una forma elegante de decir vamos a coger este cubo monstruoso e imposible de manejar y a representarlo como una suma de piezas mucho más pequeñas y sencillas. Vale, trocearlo. Justo.
Y el artículo explica que históricamente ha habido dos filosofías, dos extremos opuestos. Por un lado está la llamada descomposición CP. Imagínala como si para simplificar ese puente, en lugar de poner todos los cables, solo pones unos pocos cables muy específicos que conectan un punto concreto de una orilla con otro punto concreto de la otra. La gran ventaja es que puedes seguir teniendo orillas muy detalladas, con muchísimos puntos de anclaje, o sea, representaciones de alta dimensión para la imagen y el texto, pero la interacción es muy pobre, es de uno a uno. O sea, como tener muchísimas conversaciones de dos personas, muy específicas, pero sin que nadie se entere de la discusión global. ¡Qué buena analogía! Cada pareja habla de lo suyo, pero se pierde el contexto general, ¿no? Una característica de la imagen solo habla con una del texto, y ya está. Es una analogía perfecta. Ahora vámonos al otro extremo. La descomposición Tucker. A ver. Siguiendo con la metáfora del puente, aquí la idea es radicalmente distinta. En lugar de cables individuales, construyes una pequeña plataforma central, un núcleo, en medio del río. Vale. Todos los cables de una orilla van a esa plataforma. Y todos los cables de la otra orilla también. Dentro de esa plataforma, la interacción es total, todos con todos. Es un núcleo de debate muy rico. Suena mucho mejor. ¿Dónde está la trampa? La trampa es que para que esa plataforma central sea manejable, tiene que ser muy pequeña. Y eso crea un cuello de botella brutal. Obliga a que toda la riqueza y el detalle de tus orillas, de tu imagen y tu texto se comprima y se simplifique para poder pasar por esa pequeña plataforma. Claro. Es el clásico problema de querer meter demasiada información por un embudo demasiado estrecho. Pierdes toda la riqueza por el camino. O sea que por un lado tenemos mucho detalle en los datos, pero interacciones muy pobres. Exacto. Y por el otro, interacciones muy ricas, pero a costa de aplanar los datos originales. Vaya dilema. Ninguna de las dos parece una solución satisfactoria, vamos. Y supongo que aquí es donde llega el momento eureka del artículo. Si esos dos son los extremos, ellos proponen un camino intermedio. Aquí es donde entra en juego su modelo Block. Exactamente. La idea es tan elegante que parece obvia a posteriori. Se basa en una técnica llamada descomposición en términos de bloques. En lugar de un único núcleo de debate, como en Tucker, o miles de conversaciones de pareja aisladas, como en CP, Block propone crear varios subgrupos de trabajo. Descompone el tensor gigante en una suma de varios bloques de tamaño intermedio. Me encanta esa idea. La analogía de los subgrupos de trabajo especializados que usan en el artículo es genial. Sí, es muy visual. No es el caos de todos contra todos, que sería el modelo completo, ni el aislamiento de las parejas, que es EP, ni un comité central que lo ralentiza y simplifica todo, que sería Tucker. Son equipos especializados y eficientes. Dentro de cada equipo la discusión es rica y total, pero el sistema general sigue siendo ágil. Tiene todo el sentido del mundo. Es que esa es la clave. Permite modelar interacciones bilineales completas, muy ricas, pero solo dentro de esos grupos de características. Y al mismo tiempo, como no tienes que pasar por un único cuello de botella, las representaciones originales de la imagen y el texto pueden mantener toda su dimensionalidad, todo su detalle. Claro. Y lo más importante, y esto es crucial, es un sistema ajustable. Puedes decidir cuántos bloques usar y qué tamaño tienen. Te da un control preciso sobre el equilibrio entre la expresividad del modelo. O sea, su capacidad para entender cosas complejas. Eso es. Y su coste computacional. Vale. Todo esto suena genial en la pizarra. La teoría es muy bonita. Pero la prueba de fuego es el mundo real. ¿Realmente funciona tan bien como promete? El artículo lo pone a prueba, ¿verdad? Desde luego. Y no con tareas sencillas. La primera es un clásico del campo, el Visual Question Answering, o VQA. Le das a la IA una imagen y una pregunta y tiene que responder. El ejemplo del artículo es una foto de un esquiador y la pregunta ¿qué sostiene esta persona? Y responder a eso no es tan trivial como parece. La IA tiene que identificar a la persona, entender el verbo sostener como una acción de posesión y luego buscar en la imagen un objeto que cumpla esa relación. Podría confundirlo con la nieve, la chaqueta. Claro, o las gafas. Necesita esa fusión multimodal para acertar y decir esquís. Y los resultados que presentan en su tabla 1 son para quitarse el sombrero. Comparan Block con otros 8 métodos de fusión muy conocidos. Y no solo consigue la mayor precisión de todos, sino que lo hace con 18 millones de parámetros.
Un momento, ¿18 millones es mucho o poco? Necesito una referencia. Ahí está lo bueno. Justo el modelo que queda segundo en precisión, llamado MFH, necesita 48 millones de parámetros para obtener un resultado ligeramente peor. 48. Estamos hablando de 30 millones de parámetros. No es que sea un poco mejor, es drásticamente más eficiente. Es como ganar una carrera con un motor que es menos de la mitad de grande. Exacto. Alucinante. Eso sí que es eficiencia. Y leí un detalle que me dejó loco. Crearon una versión ligera, casi un prototipo de Block, con solo 3 millones de parámetros. Sí, y esa es la prueba definitiva. Esa versión mini, con una fracción de los músculos de sus competidores, seguía superando en precisión a 5 de los otros 8 modelos, que usaban muchísimos más parámetros. Increíble. Es la demostración de que no se trata de fuerza bruta, sino de la inteligencia de la arquitectura. La estructura de bloques es increíblemente eficiente. Vale, responder preguntas sobre una imagen ya es un logro impresionante, pero me imagino que el siguiente nivel de dificultad, la verdadera prueba de fuego, es que la IA no solo vea objetos, sino que entienda las relaciones entre ellos. ¿Cómo abordaron ese reto? Que suena mucho más complejo. Pues lo abordaron con la segunda tarea, que se llama Visual Relationship Detection, o VRD. Aquí el objetivo es que la IA mire una imagen y genere descripciones del tipo sujeto, predicado, objeto. Ah, vale. Por ejemplo, que vea a alguien en la calle y sea capaz de generar la tripleta, hombre montando monopatín. Esto requiere un nivel de comprensión contextual mucho más profundo. Y para esta tarea, en lugar de una tabla, muestran unos gráficos en la figura 4 que son muy claros. Se ve cómo cambia el rendimiento a medida que varían el número de bloques, lo que ellos llaman R. Exacto. Y esos gráficos son la validación empírica de toda su teoría. Se ve una curva muy clara como una U invertida. Sí, Si usas muy pocos bloques, que sería parecerse al modelo Tucker con su único cuello de botella, el rendimiento es bajo. Si usas demasiados bloques, acercándote al modelo CP de interacciones aisladas, el rendimiento también cae. Pero hay un punto intermedio, un punto dulce alrededor de R igual a 20, donde el rendimiento es máximo. así que los gráficos lo dejan clarísimo, ¿no? Hay un punto óptimo. Ni muy poco ni demasiado. La virtud está en el término medio, como decían los clásicos. Totalmente. Demuestra que su idea de los subgrupos de trabajo no es solo una bonita analogía, es que funciona de verdad. Totalmente. Demuestra que el rendimiento no depende solo del número total de parámetros, sino de cómo los estructuras, de cómo los distribuyes. Esta arquitectura de bloques parece haber encontrado ese equilibrio perfecto entre no ser demasiado simple como para no entender el mundo y no ser demasiado complejo como para volverse inmanejable. Impresionante. Vale, demos un paso atrás. Si tuviéramos que destilar la esencia de todo este análisis, ¿cuál dirías que es la gran conclusión, el mensaje principal con el que debería quedarse quien nos escucha? Yo lo resumiría en 3 ideas. La primera es que la fusión de información lo es todo. Para que una IA pase de ser una herramienta que reconoce patrones a una que de verdad entiende el mundo de una forma más humana, la capacidad de combinar sus sentidos es absolutamente crucial. Y el cómo se hace esa combinación marca la diferencia entre el éxito y el fracaso. La segunda idea es el poder de la estructura. A veces los modelos más potentes entradías son inútiles en la práctica por su complejidad. Ya. La solución no es tirar parámetros a la basura, sin más, sino organizarlos con inteligencia. Estas descomposiciones de tensores, y en particular esta por bloques, nos enseñan que una buena arquitectura puede superar a la fuerza bruta. Es pensar con más astucia, no con más músculo. Justo. Y la tercera, que para mí es la más importante, es que Block no es solo un modelo más, es casi una nueva forma de pensar. Ofrece un marco de trabajo flexible, ajustable, que demuestra algo que no es nada evidente, que puede ser más eficiente y más potente al mismo tiempo. Qué bueno. Simplemente encontrando ese punto intermedio inteligente entre los extremos que habían dominado el campo durante años. Rompe ese falso dilema del que hablábamos al principio. Es una síntesis perfecta. Y me dejas pensando en algo para terminar. Los propios autores sugieren al final que esta idea de bloques podría extenderse a más de 2 modalidades. Imagina combinar imagen, texto y sonido. E incluso que podría servir para que entendamos mejor por qué las IAs toman las decisiones que toman, abriendo esa caja negra. Y esto me lleva a una pregunta un poco más filosófica.
Si esta estructura de pequeños grupos de trabajo especializados, esta arquitectura de bloques, es tan endiabladamente eficiente para que una máquina entienda el mundo, ¿no podría ser una pequeña pista, una lejana analogía sobre cómo nuestros propios cerebros organizan y conectan la abrumadora cantidad de información que reciben de los sentidos para construir esa percepción tan rica y coherente que llamamos realidad? Con esa pregunta en el aire, lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que haya sido tan reveladora como lo ha sido para nosotros. Hasta la próxima.